Nos cuenta Plutarco que Teseo tiene un linaje ilustre por ambas líneas. Vamos a ver, por el padre, su linaje sube a Erecteo y a los primeros autóctones. ¿Quién era Erecteo? Fue uno de los antiguos reyes míticos de Atenas. Y los autóctones eran aquellos que, según el mito, habían nacido de la propia tierra, o sea, auto, que significa mismo, y cton, que significa tierra. Esto significa que Teseo, entonces, por su padre, está ligado a la antigüedad más sagrada y originaria de Atenas. Es casi un hijo de la tierra ateniense, si ustedes quieren. Y su madre pertenece a los Pelópidas, descendientes de Pélope. ¿Quién era Pélope? Fue un rey mítico también, tan poderoso, que dio nombre, adivinen a qué isla, al Peloponeso. Se distinguía no solo por riqueza, sino que por su enorme descendencia. Casó a muchas hijas con hombres influyentes y repartió a sus hijos como gobernantes de distintas ciudades. De hecho, Pélope construyó poder a través de alianzas matrimoniales y expansión familiar. Entre los hijos de Pélope estaba Píteo, rey de Tresén y abuelo materno de Teseo. Plutarco señala que gobernaba una ciudad pequeña, o sea, Tresén no era una ciudad poderosa para nada, pero tenía gran reputación por su sabiduría y prudencia. De hecho, su saber se parecía al de Hesíodo, el autor, como ustedes saben, de los trabajos y los días, o las obras y los días, si ustedes quieren, o teogonía. Con respecto a Piteo, hay una frase muy conocida de él, que era: paga al amigo el precio conveniente. O sea, hay que mantener la justicia incluso en la amistad. No hay que abusar de la confianza del amigo. No hay que confundir el afecto con la falta de equidad. O sea, es una máxima griega que nos deja Piteo, ¿no es cierto? Y esto encaja también con las obras y los días, o sea, la obra de Hesíodo. De hecho, también esto nos va a parecer familiar con Aristóteles, Eurípides, ¿no es cierto?, llamando a Hipólito alumno del respetable Piteo. Entonces ahí tenemos también estamos corroborando la línea de herencia de Teseo. Y de todo este linaje, tenemos a Egeo, llegamos al rey Egeo. El rey Egeo tenemos que comprenderlo como uno de los reyes de Atenas. Fue uno de los reyes de Atenas, el noveno rey, por dar una información más específica, es el noveno rey de Atenas. Y estaba angustiado porque no tenía descendencia. Entonces, ¿qué hacían los reyes, qué hacían los griegos en general cuando tenían problemas de alta connotación pública? Estamos hablando de un rey. Tenían que ir al oráculo de Delfos, ¿ya? Plutarco habla del oráculo de Delfos en sus Moralias. Yo les recomiendo el podcast de la desaparición de los oráculos de Plutarco, donde ahí se habla del oráculo de Delfos, entre otros oráculos, de manera filosófica. Se cuestionan qué pasa con los oráculos que están desapareciendo, etc. Pero en los tiempos del rey Egeo, el oráculo estaba, digamos, en un auge enorme. Entonces el rey está angustiado por no tener descendencia. Va al oráculo de Delfos y se encuentra con la Pitia. ¿Quién era la Pitia? La sacerdotisa. Era la que, a través de un ritual que, digamos, era pedido por quien quería consultar, ella hacía un ritual, realizaba ciertos gestos, gritos, gemidos, etcétera. Se decía que estaba con una hoja de laurel también la Pitia. Eran mujeres hermosas, por cierto, y mujeres de confianza religiosa. Y la Pitia, después de realizar todo su ritual, entregaba un mensaje que muchas veces era un enigma. Un enigma. Y era bien ambiguo, difícil de interpretar a veces. Entonces el rey Egeo, como estaba bien angustiado, va al oráculo, y la Pitia le da el siguiente mensaje. Le dice: del odre el pie que sale no desates, sin que al pueblo de Atenas vayas antes. Un lenguaje
absolutamente simbólico. El odre, o sea, cuando dice del odre el pie que sale no desates, cuando estamos hablando del odre, imaginémonos un jarro, una bolsa de vino. Y su pie alude metafóricamente a la sexualidad. O sea, el oráculo está diciendo, no te unas a una mujer antes de regresar a Atenas. Pero como es típico en Delfos y en el oráculo, el mensaje no es claro. Exigía obviamente una interpretación. Egeo viaja a Tresén y consulta a Pitio, porque Pitio era famoso por su sabiduría. Pitio ya habíamos conversado de él. Plutarco deja abierta la sospecha en todo caso y dice, ignórase qué es lo que Pitio le aconsejó o cómo le embaucó, porque bien podría decirle, para interpretar este mensaje, bien Pitio podría haberlo interpretado a su manera, o bien podría haberlo manipulado al mismo Egeo. ¿Por qué? ¿Por qué habría hecho eso Pitio? Porque si su hija Etra concebía un hijo de Egeo, su linaje quedaba unido al trono ateniense. Entonces era una estupenda oportunidad. Pudo haber visto entonces en esto una gran estrategia. Y fíjense que efectivamente Egeo se une a Etra. Y al sospechar que ella puede quedar embarazada, deja un alfanje. Un alfanje es una espada, unos coturnos, que son unas sandalias, y los esconde bajo una piedra con un hueco preparado. Entonces, ¿por qué una espada? ¿Por qué una sandalia? Una espada por representar poder y las sandalias por viaje, por reconocimiento, derecho de presentarse como heredero. Egeo ordena que si nace un hijo varón, cuando tenga suficiente fuerza, levante la piedra, tome los objetos, vaya a Atenas en secreto. Levantar la piedra quiere decir desvelar un origen, como cuando alguien quiere buscar algo en el piso y hay algo debajo de una piedra. Eso es desvelar un origen, ¿ya? Tiene un destino heroico. Por otro lado, Egeo teme a los Palántidas, los hijos de Palante, que eran hermanos de Egeo. Eran 50 y consideraban que al no tener hijos Egeo, ellos eran los herederos legítimos. Entonces le tendían emboscadas. Por eso es que Egeo también hace se une a Etra en secreto para que no sepan los hermanos. Entonces, de ahí nace Teseo. No nace entonces en una cuestión heroica, grande, sino que, digamos, por medio de un subterfugio, ¿no? Para que no, de alguna manera, no supieran los hermanos de Egeo. Y con todo esto, nace Teseo. ¿Pero por qué Teseo? ¿Qué significa Teseo? Bueno, Plutarco dice que algunos creen que recibió el nombre desde el nacimiento, tomado de la postura o la colocación de los indicios, o sea, de la espada y las sandalias, porque en griego phesis significa colocación o depósito. Entonces es una cuestión también etimológica. Otros, en cambio, dicen que se llamó Teseo más tarde, cuando fue reconocido y adoptado por Egeo. Entonces, el nombre puede derivar del acto simbólico, ¿no es cierto? O puede derivar de este acto político, de la adopción. Y entonces Teseo crece en Tresén, en esta ciudad pequeña que habíamos hablado, bajo la tutela de su abuelo Piteo, quien ya había sido descrito como un sabio. Plutarco añade que su preceptor, o el ayo, fue Cónidas. Y Cónidas era una tremenda figura en la antigua Grecia. Plutarco dice que hasta su tiempo, es decir, el siglo I después de Cristo, los atenienses ofrecían un carnero a Cónidas durante las fiestas de Teseo. Entonces era una tremenda figura para la época. Y añade algo más, dice, se recuerda más a Cónidas que los artistas Silanión y Parracio, que hicieron retratos de Teseo, imagínense. Entonces tenía un formador excepcional el mismísimo Teseo. En Grecia era costumbre que al salir de la edad pueril, los jóvenes viajaran a Delfos, consagraran a Apolo su cabellera como primicia, ¿ya?
todo esto en un ritual absolutamente simbólico. El cabello que puede representar, piense usted, la juventud, o entrar en la edad adulta, si ustedes quieren. Y Teseo cumplía el rito, seguía la tradición. El lugar de la ceremonia quedó llamado Teseia, de hecho. Plutarco entonces nos va contando la vida de Plutarco en sus primeros pasos, ¿no? Teseo no se rapa completamente, eso sí, solo afeita la parte anterior de la cabeza. Ese estilo era propio de los Abantes, que eran un pueblo guerrero de Eubea, mencionados por Homero. Pero no, esto no era una moda extranjera, no era una imitación tampoco. Los Abantes luchaban cuerpo a cuerpo y el cabello largo podía servir de agarre al enemigo. Entonces es por eso que quizás Teseo lo ve de esa manera, ¿no? Como una estrategia de combate. Y aquí cita a Arquíloco, quien describe que su gloria no está en arcos ni ondas, sino en el combate cercano. Claro, porque Teseo era más del combate frontal. Del combate frontal, o sea, adopta una identidad guerrera más antigua, ¿ya? Una elección de carácter que a Plutarco siempre le ha llamado la atención, como hemos visto en las Muralias. No quiere ser un arquero distante. De hecho, hay un paralelo histórico con Alejandro Magno, dice Plutarco. Alejandro ordenó que los macedonios se rasuraran la barba para que el enemigo no pudiera agarrarlos en combate, ¿ya? Entonces, pareciera ser que Teseo anticipa este espíritu de los grandes estrategas, ¿ah? Y a pesar de esto, todos se preguntaban el origen de Teseo. Oye, pero ¿de dónde está bien? Está Egeo, está Etra, perfecto, pero ¿saben que Etra mantiene oculto el origen de Teseo? Piteo, de hecho, difunde que es que su padre es Neptuno, es decir, Poseidón. Y claro, esto lo hace con la intención de vincularlo con el lugar, porque Trecén tenía como dios tutelar a Poseidón. El tridente figuraba en sus monedas y obviamente le ofrecían primicias. O sea, siempre Piteo pensó políticamente a Teseo. Decir que el niño es hijo del dios del mar lo protege y además le da prestigio. Entonces, todo esto es siempre una estrategia. Por lo tanto, Teseo queda así con una doble filiación, humana con respecto a Egeo, su padre, pero divina con respecto a Poseidón. Cuando Teseo ya muestra fuerza y prudencia, Etra lo lleva a la piedra y le revela la verdad. Levanta la piedra con facilidad, o sea, Teseo va, la piedra que había puesto su padre, Teseo va, la levanta con una facilidad, demostrando así que ya llegó a la edad de madurez, que ya está en este inicio de su propio destino, ¿no es cierto? Es el umbral entre la infancia y el heroísmo. Y para esto le aconsejan viajar por mar, que es una ruta segura. Pero el camino por tierra estaba lleno de forajidos. Habían hombres de fuerza extraordinaria, hombres viciosos, que consideraban la violencia como un acto de virtud, ¿ya? O sea, estos hombres despreciaban todo lo que Teseo podría, representar, y todo lo que a Plutarco le molesta, o sea, la falta de modestia, de justicia, de humanidad, todo aquello. Creían solamente estos hombres que se enfrentaron a Teseo, que solo los débiles deben elogiar. Ese es el rol que tenían. Pero muchos de esos malhechores habían sido eliminados por Heracles. Pero cuando Heracles mata a Ífito, es castigado y sirve a Ónfala en Lidia. Grecia queda entonces sin su gran purificador. Y el mal vuelve a brotar. Entonces, cuando falta el hombre fuerte y justo, obviamente la injusticia reaparece. Ahora bien, Teseo no elige el camino terrestre por imprudencia. Lo elige porque quiere imitar a Heracles.
Plutarco, de hecho, nos introduce un paralelo con Temístocles y Milcíades, porque Temístocles decía que el trofeo de Milcíades no lo dejaba dormir. Bueno, del mismo modo, Teseo sueña con las hazañas de Heracles. De día lo agita el deseo de algún día igualarlo. Se contagia de la virtud de Heracles por admiración. Le despierta una ambición, pero siempre noble. Entonces, de tratar de haberlo convencido de que se fuera por mar, no, Teseo se fue por tierra. La admiración de Teseo no es casual, nos dice Plutarco, porque de hecho Teseo y Heracles eran parientes. Fíjense, la genealogía es esta. Etra es madre de Teseo, era hija de Piteo. Alcmena, madre de Heracles, era hija de Lucídica. Piteo y Lucídica eran hermanos, ambos hijos de Pélope y de Hipodamia. Es decir, Teseo y Heracles eran primos en segundo grado. ¿Se fijan? O sea, entonces había una conexión, un vínculo que, por cierto, a los dos los hace tomar caminos muy parecidos. Teseo considera intolerable que Heracles haya purificado tierra y mar y él evite los peligros viajando por mar. Si hiciera eso, sería una afrenta al padre, a la fama de Poseidón, pero también al padre humano, que es Egeo. Entonces, la nobleza debe probarse con obras. No basta con llevar los coturnos y el alfanje. Si están limpios de sangre, no prueban absolutamente nada. Por lo tanto, debe demostrarse todo aquello en acción, nos dice y piensa Teseo. Entonces, ir por mar sería huir, nos dice Teseo, más bien Plutarco. Ir por tierra es enfrentar el desorden. Entonces Teseo entiende que un verdadero héroe no evita el peligro. El camino difícil es el que legitima a uno a ser un gran héroe. Esto obviamente también llama la atención de Plutarco, por eso también escoge esta figura y nosotros lo vemos en las Moralias. Teseo entonces parte hacia Atenas, porque el destino ya está, digamos, en juego. Cuando su madre le revela todo esto y le revela el origen de su paternidad y todo, y que debe llevar esta espada y el coturno hacia Atenas, bueno, emprende el viaje nuestro Teseo. Ahora, no es simplemente para ir a Atenas, ¿no es cierto? Es para ser reconocido también de alguna forma por el padre, de que es obviamente un hombre que va a dirigir el destino de la nación. Y en su viaje a Atenas obviamente se va a encontrar con peligros. En primer lugar, en el territorio de Epidauro, Teseo ahí enfrenta a Perifetes, llamado Corinetes, por la masa que usaba. Perifetes generalmente intentaba siempre detener a los viajeros y lo hacía con la fuerza bruta. Y tenía esta masa como un instrumento siempre que lo distinguía. Pero Teseo lo mata y se queda con la masa. Fíjense que esto es muy parecido a lo de Heracles, porque así como Heracles llevaba la piel de león de Nemea como trofeo visible de su victoria, Teseo adopta la masa como un signo de haber vencido, ¿ya? Esta masa que va a servir como símbolo. Luego en el istmo enfrenta a Sinis, llamado Pinocamte, es decir, el doblador de pinos. Sinis ataba a sus víctimas a 2 pinos doblados, y al soltarlo los cuerpos eran despedazados. Pero esto no tuvo problema para Teseo, lo ejecuta de hecho con el mismo método. Teseo entonces, que no había aprendido ni practicado ese método, demuestra que de todas formas él estaba destinado a ganar. Sinis tenía una hija que era Periguna. Tras la muerte del padre, Periguna huye, se esconde entre estevas y esparragueras, hace votos infantiles a las plantas para que la oculten. Es una mujer tierna, pero también trágica. Teseo la encuentra y le promete no dañarla, y ella ahí confía. Y fíjense que se une a él, se une en Teseo
y Periguna, y de ahí nace Melanipo. De ahí nace Melanipo entonces. Luego Teseo la casa con otro hombre que es Dioneo. O sea, Teseo da continuidad. O sea, no destruye esta línea que de donde él acaba de matar al padre de Periguna. No, va a conservar la línea de su padre también. Y de Melanipo nace otro hijo que es Ioxo. Entonces, y de hecho de ahí proviene la colonia Encaria. Y sus descendientes conservan la costumbre de no quemar estevas ni esparragueras en memoria, ¿no es cierto?, de todo este episodio. En Cromión, Teseo mata a la famosa cerda llamada Falla. Era un animal feroz, era absolutamente peligrosa y difícil de vencer. De hecho, Teseo en realidad se desvía del camino para enfrentarla, pero por absoluta decisión. ¿Y esto por qué? Porque frente a hombres malvados, el varón virtuoso debe esperar a ser atacado. Y frente a fieras debe anticiparse y correr el riesgo. Debe probarse a sí mismo ser un héroe. Ahora Plutarco nos menciona también otra tradición que dice que Falla no era una cerda, sino que era una mujer ladrona y asesina apodada la cerda. Entonces, claro, algunos mitos se reinterpretan con personajes humanos. Plutarco, eso es lo interesante y lo bonito de Plutarco, que no nos impone una versión, sino que siempre nos va diciendo lo que se dice en la época, ¿no? En la frontera de Mégara, Teseo mata a Escirón. Según la tradición, Escirón obligaba a los viajeros a lavarle los pies, luego los arrojaba al mar a puntapiés. Y fíjense que Teseo lo mata arrojándolo desde las rocas. O sea, siempre matándolo de una forma irónica. Pero Plutarco introduce algo y nos dice que la verdad es que los escritores de Mégara defienden a Escirón. Dicen que no era un ladrón, que todo lo contrario, era un hombre justo, era aliado de hombres virtuosos. Teníamos como ejemplo a Éaco, a Peleo, a Telamón. O sea, Escirón estaba emparentado con ellos, que se les tomaba como hombres virtuosos. Entonces, ¿cómo iban a vincularse hombres tan virtuosos con un criminal? Es algo absolutamente improbable, nos dice Plutarco de esta forma. En Eleusis, Teseo enfrenta a Cerción. Cerción retaba a los viajeros a luchar y los mataba en combate. ¿Cómo los vence Teseo? Los vence luchando. Lo derrota en su propio terreno. Luego enfrenta a Procrustes, también llamado Darnastes o Damastes, y su método era un poco más cruel, más perverso. Tenía un lecho de tamaño fijo, y si el viajero era más largo, lo amputaba. Si era corto, lo estiraba. Teseo entonces lo obliga a ajustarse a su propio lecho. Nuevamente, una muerte a la medida del mismo ejecutor. De hecho, aquí se habla también del lecho de Procusto. Claro, porque este personaje que se llama Procrustes, que como habíamos dicho también llamado Damastés, ofrecía hospitalidad a los viajeros, pero de forma malintencionada. O sea, tenía este lecho, ¿no es cierto?, fijo, obligaba a los huéspedes a acostarse en él, y depende si eran altos o bajos, los cortaba o los estiraba. Entonces, cuando nosotros hablamos del lecho de Procusto, lo usamos para describir lo siguiente, en términos modernos, a un sistema rígido que fuerza a todos a encajar. ¿Ya? A todos se les encaja cuando se usa el lecho de Procusto. Y se aplica esto a las teorías infalsables. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Tengamos a la astrología. En la astrología se trata de acertar, se trata de interpretar, y es típico que cuando no se acierta, se dice, mire, lo que pasa es que la interpretación fue incorrecta, o había otro planeta influyendo. Entonces, siempre va a haber como una especie de justificación, una interpretación para mantener aquellas teorías. ¿Ya? Pongamos otro ejemplo. Decir todo evento político
está controlado por una élite secreta en las teorías conspirativas, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si aparece evidencia en contra? No, de que en realidad no hubo una conspiración. Bueno, para usar el hecho de Procusto, yo podría decir, bueno, eso prueba que el encubrimiento es más sofisticado. Porque que se presente evidencia en contra, bueno, eso puede hacer pensar que en realidad esa prueba ha sido hecha por aquella élite secreta para que se crea que ningún evento político está controlado por ellos mismos. O sea, todo encaja porque todo se vuelve a interpretar. Entonces la verdad es que ahí nunca vamos a llegar a una verdad, sino que vamos a reinterpretar. Y eso es el hecho de Procusto. No importa lo que vaya, siempre lo va a tratar de encajar de una u otra manera. A propósito de esto, me acordé de un test que salía por ahí hace mucho tiempo en Facebook o en estas redes sociales. Y era un test que definía tu personalidad al 100%. Si encajaba, era increíblemente preciso. Pero si no encajaba, es que usted no respondió honestamente, o aún en realidad usted no se conoce bien como para realizar este test. Entonces la persona debía adaptarse al test y no el test a la persona. Lo mismo quizá con aquellos adivinadores de sueños, que se dice, no, que los sueños siempre predicen el futuro. Si algo parecido ocurre, bueno, lo soñaste. Si no ocurre, es que era simbólico. Lo que tú soñaste en realidad representaba otra cosa, y así se puede ir. Pero fíjense que todo esto, toda esa idea, ¿no es cierto?, fue a partir de esta técnica con la que se enfrentó Teseo, pero que finalmente vence a Procrustes, ¿ya? Entonces Teseo, como podemos ver, actúa imitando a Heracles, porque Heracles también castigado usando el mismo medio. Sacrificó a Busiris, venció a Anteo luchando, mató a Cicno, derrotó a Termero. Entonces todo esto Teseo lo va imitando, castiga a los malvados haciéndoles sufrir las mismas violencias por los mismos medios. Continúa su camino Teseo entonces y llega al río Céfiso, y lo reciben los Fitálidas, que era la familia sacerdotal ateniense. Y Teseo, fíjense lo que hace, pide purificación. ¿Y por qué pide purificación? Si se supone que ha hecho pura hazaña hasta ahora. Lo que pasa es que ha matado en el camino. Aunque fue justicia, sigue siendo sangre derramada. Y en la mentalidad griega, la sangre siempre contamina. Entonces, la purificación lo habilita religiosamente para entrar finalmente en Atenas. Finalmente, entonces, Teseo llega a Atenas. Llega el día 8 del mes Hecatombeón. Hecatombeón era un mes sagrado en Atenas. Entonces era una cuestión absolutamente importante y ¿qué se encuentra Teseo aquí en Atenas? Un desastre se encuentra en Atenas Teseo. La ciudad está en confusión, la casa real en caos. A Medea lo ve junto a Egeo. ¿Y de dónde salió Medea? Medea había huido de Corinto y se había unido a Egeo prometiendo la ayuda para tener hijos mediante hierbas. Y fíjense que ella sospecha quién es Teseo, sospecha de su linaje y comienza a temer perder poder y convence a Egeo de envenenarlo. Teseo no revela su identidad de inmediato. Espera. Y cuando sirven la carne, desenvaina el alfanje, la espada. Se dispone a cortar. Egeo reconoce el arma. La memoria de este gesto pasado que había hecho Egeo se activa, por cierto. El rey arroja la copa envenenada y abraza a Teseo. Y no solamente eso, sino que lo presenta al pueblo. Es decir,
se da finalmente el reconocimiento. Aquello que Teseo buscó en este largo viaje hacia Atenas, con la alfange y las sandalias, finalmente se da. Finalmente se da. Es una escena espectacular, ¿no es cierto?, donde se reúnen padre e hijo. Pero aún quedan, entre comillas, enemigos, que son los Palántidas. ¿Se acuerdan de los Palántidas? Habíamos dicho que eran los hermanos de Egeo, y decían ellos, bueno, Egeo no tiene hijos, nosotros somos parientes legítimos, entonces tenemos derecho al trono. Pero cuando Teseo reconoció públicamente, todo cambia. Ahora el trono tiene un sucesor legítimo. Entonces los Palántidas alegan dos cosas. Egeo mismo era apodado por Pandión y no descendiente directo de los Erecteidas. Teseo entonces era un forastero, un advenedizo, alguien que vino a ocupar un lugar que no le corresponde, criado fuera de Atenas. Entonces aquí no hay legitimidad, no hay legitimidad. Los Palántidas entonces organizan una estrategia en dos frentes. Un grupo avanza abiertamente desde Esfeta y otro se esconde en Gargueto para atacar por sorpresa. Es una emboscada doble. Pero ahí aparece un personaje, que es Leos, heraldo de Agnusia, y le informa todo este plan a Teseo. Y cuando Teseo se entera, no se queda de brazo cruzado. Teseo ataca primero y elimina a todos los que estaban ocultos. Los demás se dispersan inmediatamente al saber que Teseo lo había derrotado. Entonces, desde ahí, no hay enlaces matrimoniales entre ciertos barrios. Los heraldos no usan la fórmula tradicional que incluía el nombre Leos. ¿Por qué? Porque el nombre queda asociado a traición, a esta traición de los Palántidas. Y bueno, pareciera ser que entonces la historia de Teseo hasta aquí es fantástica, no habría más por qué luchar, está reconocido, hay un heredero, pero la verdad es que no, Teseo no descansa. Teseo quiere ser una figura pública, buscar la legitimidad y la popularidad. Entonces va en busca del toro de Maratón, una bestia que devastaba la región de Tetrápolis. Y fíjense que Teseo, con toda su fuerza, lo captura vivo, lo conduce públicamente por la ciudad, lo sacrifica a Apolo bajo el epíteto Delfinio, ¿ya? Y claro, esto tiene por lo menos varias dimensiones por las cuales se adjudica Teseo: una fuerza militar, una fuerza política y además una fuerza religiosa. Entonces consagra la victoria a un dios. El símbolo que queda ahí es absolutamente imperecedero, o sea, el pueblo lo va a aclamar y lo va a encontrar un hombre, digamos, digno de ser aquel que va a heredar el trono. Pero la verdad es que aquí hay algo trágico de todas maneras, porque fíjense que antes de enfrentar al toro, Teseo pasa por Écala, o sea, en el camino a cazar al toro, Teseo pasa a Écala, ¿ya? Y para Maratón, que está en el noreste del Ática, tiene que salir de Atenas, se dirige hacia la región rural y en el camino atraviesa aldeas y zonas campesinas. De hecho, Écala vive en ese entorno rural. Y Écala era una anciana. Era pobre, pero ofrecía hospitalidad bastante generosa. De hecho, Écala lo acoge con afecto y hace votos a Zeus por su éxito, ¿ya? Pero la verdad es que Écala muere antes de su regreso. O sea, antes de que Teseo pudiera regresar, Écala muere. Y Teseo, agradecido, ordena que se establezca un sacrificio llamado Ecalexio. Y se la recuerdan entonces con cariño como Ecalita. Todos celebran este acto como un acontecimiento heroico y la popularidad de Teseo iba creciendo cada vez más. Pero había también todavía una cuestión que inquietaba en la tierra de Teseo.
Y esto era el tributo que Atenas tenía que pagar a Creta. Claro, porque el origen de este conflicto está en la muerte de Andrógeno, que era hijo de Minos. Se creyó que Andrógeo fue asesinado en el Ática. Entonces Minos declaró la guerra, devastó el territorio e impuso presión militar. Luego comienza a venir una sequía, una peste, y la tierra se comienza a esterilizar. O sea, hay una cólera divina. Y el oráculo ordena reconciliarse con Minos. Y el pacto, la verdad es que es bastante terrible para Atenas, porque se acuerda que cada 9 años Atenas enviaría 7 jóvenes y 7 doncellas. Este es el famoso tributo cretense. Y Plutarco dice que la mayoría de los autores coinciden en este punto. ¿Y qué hacían con estos 7 jóvenes, 7 doncellas? Eran encerrados en un laberinto y eran despedazados por un minotauro. Es decir, esta figura mitológica que tenía un cuerpo de hombre y cabeza de toro, minotauro. El minotauro es descrito, según Eurípides, el trágico, como prole monstruosa de doble forma, mezcla de toro y hombre, es decir, mitad humano, mitad animal. Entonces Atenas está sometida a Creta y este tributo es una humillación. Pero todo estaba, estaban todos sometidos porque esta era una calamidad, era un castigo divino y la reconciliación era un modo de restaurar el orden. Pero esta cuestión para Teseo le parecía absolutamente injusta. Debe liberar a la ciudad de esta humillación que más encima es extranjera, ¿no? Entonces el viaje a Creta es una de las cuestiones más importantes después de haber enfrentado al toro, de Minos. Ahora tiene que ir a Creta y tiene que liberar a su ciudad de este tributo infame. Pero aquí Plutarco nos hace un paréntesis, nos hace una pequeña pausa y nos dice: el historiador ateniense Filócoro dice que los cretenses no aceptaban la historia trágica del Minotauro. El laberinto no era tal, no era un camino enredado, nada de eso. Era una fortaleza o una prisión. Y los jóvenes no eran devorados, eran retenidos y entregados como premio en juegos funerarios en honor a Andrógeo. El primer vencedor había sido un general cretense llamado Tauro, y de ahí que se mencionara a esto del Minotauro, pero que tal como habíamos dicho antes, por lo menos este historiador no creía que fuese así. Plutarco también menciona que Aristóteles tampoco creía que Minos hubiera matado a los jóvenes. Según él, permanecieron en Creta como trabajadores, no fueron sacrificados. Y de hecho, Plutarco nos añade otro cariz más. Los descendientes de esos jóvenes fueron a Delfos, luego a Italia, y a Pigia, después a Tracia, y se llamaron boteos. Incluso conservan un canto ritual que decía: vámonos a Atenas. Entonces hay muchas versiones. Pero Plutarco dice que Minos fue maltratado en el teatro ateniense. Los trágicos lo retrataron como tirano cruel, pero Hesíodo lo llama muy regio. Homero lo presenta como íntimo de Zeus. Fue legislador. Radamanto ejecutaba sus decisiones justas. Entonces parece que Plutarco nos está insinuando que la imagen negativa puede deberse a la rivalidad política entre Atenas y Creta, más que de que así hubiesen pasado las cosas, ¿no? Cuando llega entonces el tercer tributo a Creta, los padres de jóvenes deben presentarse para el sorteo. El pueblo se queja contra Egeo. Él es la causa del conflicto, es por Andrógeo, pero no pierde ningún hijo. En cambio, otros pierden lo suyo. Esto es injusto. Teseo entonces es visto como un bastardo, forastero, extranjero. O sea, se provoca un ambiente políticamente tenso.
Teseo no quiere quedar al margen y se presenta voluntariamente, sin ser sorteado. ¿Qué quiere decir esto? Que parecía ser que Teseo se va a enfrentar a los de Creta en sus mismos trucos, por su mismo tributo. Y el pueblo lo aplaude. Plutarco nos dice, el pueblo lo aplaude. Y ahí empieza Teseo a ganar absoluta legitimidad, mucha más de la que ya tenía. El historiador helánico dice que no había sorteo en realidad. Según él, Minos elegía personalmente. Eligió a Teseo Minos. La nave debía ir sin armas y si el Minotauro moría, cesaba el tributo. Esto es lo que dice en todo caso el historiador helánico. En el pasado, la nave partía con vela negra, signo de muerte segura. Pero ahora Teseo promete vencer. Egeo entonces entrega una vela blanca, o púrpura según Simónides también, para que, si regresa vivo, la cambien como señal. Vamos a ver en qué va a terminar esto. ¿Quiénes acompañaban a Teseo? Bueno, Plutarco cita dos versiones, dos autores. La versión de Simónides dice que el gobernador de la nave fue Amarcía Fereclo. Está la versión nuevamente del historiador Filócoro, que decía que el gobernador de la nave era Naucito y el comandante de pro era Féaco. Como quiera que fuesen las cosas, este viaje a Creta fue una empresa marítima absolutamente importante porque Atenas no era muy experimentada en las cuestiones navales. Según Filócoro, Teseo toma marinos experimentados en Salamina. Uno de los jóvenes era nieto de Ciro, llamado Menestes. Plutarco dice que Teseo erigió monumentos en Falero, el antiguo puerto de Atenas, en el templo de Ciro, en honor a Naucito y Féaco, y que la fiesta llamada Gubernesia estaba dedicado incluso a ellos. Bueno, ya casi preparados para irse a Creta, se dispone el sorteo. Después del sorteo, Teseo reúne a los jóvenes en el Pritáneo, el edificio cívico donde ardía el fuego sagrado de la ciudad. Luego van al Delfinio, que es el santuario de Apolo, y allí Teseo ofrece una rama de olivo sagrado atada con lana blanca, ¿ya? El olivo simboliza Atenas y la lana blanca simboliza pureza. Parte el día 6 del mes Munuquión. Plutarco dice que todavía en su tiempo las doncellas acudían ese día al Delfinio. Plutarco añade que desde Delfos se le ordenó invocar a Afrodita como compañera en el mando a Teseo. No basta la propia fuerza, se necesita también el favor de los dioses. En el mar sacrifica una cabra hembra, pero el animal se transforma en macho cabrío. Por eso Afrodita recibe el epíteto de epitragia, que es relacionada con el macho cafrío, que simboliza obviamente transformación de la debilidad a la fuerza. Finalmente, entonces, sin ninguna novedad, Plutarco llega a Creta. La tradición más difundida dice que Ariadna, que fue quien recibió a Teseo en Creta, se enamora de Teseo, le entrega un famoso hilo. Para que con este el Teseo pueda encontrar el camino de regreso y salir salvando su vida. Porque acuérdense que Teseo va a entrar en un laberinto donde hay un monstruo que es el Minotauro. Entonces, para regresar, tiene este hilo que le da Ariadna, conocido como el famoso hilo de Ariadna. Bueno, la verdad es que Teseo se enfrenta al Minotauro y lo mata. Mata al Minotauro. Sale del laberinto y regresa con los jóvenes y además con Ariadna, porque Teseo fue con los jóvenes que se daban por tributo al Minotauro. Lo mata y regresa con los jóvenes y además con Ariadna. Pero Plutarco cita varias fuentes. Ferécides dice que Teseo destruyó las naves cretenses para evitar persecución. Demón afirma que no hubo monstruos, sino que Teseo mató a Tauro, general de Minos. Filócoro dice que hubo combates públicos y que Tauro era odiado. Teseo lo venció y Minos levantó el tributo.
Entonces el Minotauro podría haber sido interpretado de muchas formas. Lo que está sugiriendo acá los historiadores es que posiblemente podría ser el general Tauro. Por lo tanto, el monstruo se vuelve una metáfora. Pero también hay otra versión que es de Cleidemo. No se trata de un monstruo, era un conflicto político-militar. Teseo arma una flota en secreto, ataca Creta, mata a Decaulión, firma tratado con Ariadna y se establece paz entre Atenas y Creta. Entonces, Plutarco nos cuenta el mito, digamos, de la tradición, de lo común, de lo que se sabe, pero no se queda solamente con eso, nos entrega las versiones racionales de que esto debía haber sido, no puede haber sido un monstruo, debe haber sido un general, o también esta cuestión de la estrategia político-militar, ¿ya? Esto fue una estrategia político-militar y se representa con el mito de Teseo que enfrenta al Minotauro, ¿no? De hecho, se decía que el pueblo estaba contento, el pueblo de Creta estaba contento de que Teseo se haya deshecho de Tauro, del general Tauro, ¿no es cierto? Ariadna se enamora de Teseo porque ve competir y ve derrotarlo a todos, ¿no es cierto? Y el tributo se levanta. Y así el Minotauro en realidad sería Tauro. Y Creta estaría feliz con sacando a este general de su mandato, ¿no? Se decía también que ninguna nave podía zarpar con más de 5 hombres. Solo Jasón con la Argo había sido la excepción. Entonces el mar era realmente un espacio absolutamente regulado. Hay una mención también que hace Plutarco que es importante, que es la construcción del laberinto del Minotauro. ¿Quién lo construyó? Dédalo, ¿ya? Pareciera ser que Ariadna había sido enseñada en el laberinto por Dédalo. Dédalo le mostró el laberinto, le mostró sus recovecos, y Ariadna seguramente con el truco del hilo pudo ayudar a Teseo a salir también, a conocer el laberinto de alguna forma, ¿ya? O sea, habría favorecido Dédalo indirectamente a Teseo. En algunas versiones se dice que conversa Dédalo con Teseo, pero la verdad es que generalmente se señala que solamente fue un aliado, entre comillas, estratégico, ¿ya? Cuando todo esto ocurre, la verdad es que Dédalo huye, se refugia en Atenas. Decaulión exige su entrega, pero Teseo responde diplomáticamente. Pero arma una expedición secreta, ataca a Creta, mata a Deucalión y firma un tratado con Ariadna. Entonces se promueve entonces de alguna manera una guerra por este escape de Dédalo. Lo que pasa después de estos acontecimientos tiene varias fuentes, algunas un poco confusas, porque Plutarco nos dice que en la tradición más conocida, Teseo abandona a Ariadna en Naxos. Ella se desespera, en algunas versiones se suicida y en otras muere absolutamente de tristeza. Hay una tesis también por la cual Teseo la abandona porque ama a Egle Panopeide. Se decía que en un verso de Hesíodo se mencionaba este amor, pero Ereas de Mégara afirmaba que ese verso fue suprimido por Pisístrato. Esto para no dañar la imagen de Teseo. Ahora Plutarco también dice que se añadió un verso en la Nequía de Homero. Teseo y Pirito, ínclitos hijos de los sacros dioses. Esto para exaltar a Teseo, obviamente. Algunos decían que Ariadna tuvo hijos de Teseo, que fue Enopión, Estáfilo, el poeta Ion de Quío, incluso decía que Enopión fundó su patria. Entonces, hay varias historias de lo que pasó con Teseo y Ariadna, ¿no? Hay otra incluso más trágica. Teseo es arrojado por una tempestad a Chipre. Ariadna está embarazada, está débil por la navegación. Teseo debe volver al mar para socorrer la nave y Ariadna queda sola en tierra. O sea, hay una fatalidad marítima. En la cultura chipriota, las mujeres locales la cuidan, le dan ánimo a Ariadna, fingen cartas como si Teseo le escribiera e intentan aliviar su abandono. Luego, Ariadna muere antes de dar a luz.
Hay una muerte sin parto, una muerte trágica entonces, una maternidad frustrada si ustedes quieren, una visión absolutamente trágica, la chipriota. Cuando Teseo vuelve se entristece, entrega dinero a los habitantes, ordena sacrificios en su honor y manda a hacer 2 ídolos, plata y bronce, y se establece un ritual anual. En el día 2 del mes Gorpíeo, un joven imita los dolores de parto, en un rito, digamos, extraordinario. Y hay otra versión además, una que es más ambigua, más contradictoria aún, que es la de Naxios. Porque había tradiciones contradictorias, o sea, Ariadna también se decía que se casaba con Dionisio. Como dijimos, muere abandonada, recibe este culto fúnebre, ¿no es cierto? Bueno, para resolver esto, los Naxios dicen, la verdad es que no había una sola Ariadna, sino que habían 2. La primera Ariadna es la más antigua, se casa con Dionisio en Naxos, tiene un hijo llamado Estáfilo y se la celebra con alegría. Hay juegos, festividades, etcétera. O sea, Ariadna es divina y está asociada a la fertilidad y al vino. La segunda Ariadna, la más reciente, es la robada por Teseo, que es abandonada, muere en Naxos y su nutriz Corsina también es recordada. Se le tributan honores, pero con llanto. Es una Ariadna trágica. Después, Teseo sale de Creta. Por fin sale de Creta. Llega a Delos, que es la isla sagrada de Apolo, y allí hace sacrificio, cuelga en el templo la señal amorosa que recibió de Ariadna, probablemente la corona, e instituye un baile ritual. De hecho, es el baile de la grulla. Plutarco dice que los delios aún conservaban ese baile. Grulla en griego se dice géranos. Y según dice Arco, el baile imitaba los rodeos del laberinto, las entradas y salidas, los enredos y desenredos. ¿Ya? Era una representación al laberinto del Minotauro. El baile se realiza alrededor de un altar hecho con astas, es decir, con cuernos, del lado izquierdo. El cuerno, obviamente, siempre simbolizando aquello que es sacrificio, ¿ya? Aludiendo al toro, obviamente, y al Minotauro, pero claro, los jóvenes eran llevados al sacrificio. Plutarco también nos dice que Teseo celebró combates, se entregaron palmas a los vencedores. Fue un total organizador, Teseo, en este sentido. Posteriormente, luego de dejar Delos, ocurre una de las cosas más... Si ya habíamos hablado tanto de tragedia, esta ya es una de las más grandes, ¿no? Una de las más grandes para Teseo. Fíjense que Teseo se va de Delos. Se va con su barco y deben acordarse de lo que habíamos hablado. Si el barco volvía, o más bien no pensemos en un barco, digámosle nave, porque así se habla, así se alcanza una traducción quizás más precisa. Si la nave volvía a Atenas o volvía a Ática, que era la región de Atenas, izando una bandera blanca, o más bien, no una bandera, perdón, una vela blanca, entonces Teseo estaba vivo. Pero si veían la nave con una vela negra, entonces eso significaba que Teseo estaba muerto. Teseo se estaba acercando a la Ática. Debía izar la vela blanca para advertir que estaba vivo, ¿no es cierto?, cuando llegaran. Pero olvida cambiar Teseo la vela negra que tenía en la nave. Tenía la vela negra, o sea, es decir, le estaba diciendo a todo el mundo que estaba muerto. Y al aproximarse a la Ática cada vez más, su padre, Egeo, ve la vela negra. Y en consecuencia entiende que Teseo está muerto. Cree que Teseo ha muerto. Y acto seguido, lo que hace el padre es absolutamente trágico. Se arroja a un precipicio.
se arroja a un precipicio. El gran error, el gran olvido de Teseo le costó la vida a su padre. Un descuido entonces produce una tragedia, por cierto que sí, por cierto que puede producir una gran tragedia, un descuido, una negligencia. Fíjense, Teseo venció a muchos de sus enemigos, logró instaurar el orden en Atenas, logró sacarle la humillación, vence al Minotauro, imagínense, pero parece que no vence al destino. Toda esta victoria trajo una pérdida irreparable para Teseo. Al llegar al puerto de Falero, el antiguo puerto de Atenas, Teseo cumple su voto, hace sacrificio a los dioses, pero no entra inmediatamente a la ciudad. El heraldo encuentra uno llorando la muerte del rey, otro celebrando el regreso de Teseo. El heraldo recibe coronas, adorna su cauceo, espera que termine el sacrificio y luego anuncia la muerte de Egeo. Todo esto es absolutamente confuso. Están alegres porque llega Teseo, pero estamos tristes también por la muerte del padre. ¿No le ha pasado a usted que en un día le ocurre a usted una cosa fascinante y al mismo tiempo en un rato posterior ocurre una cosa terrible? Bueno, así se debieron haber sentido los habitantes de Atenas con estas noticias. El mar entonces ya había sido escenario del tributo a Creta y ahora se convierte en la tumba de Egeo. ¿Y saben qué? Desde ahora aquel mar se va a llamar el mar Egeo. Incluso hasta hoy día lleva su nombre, el mar Egeo. Es ese mar que nosotros podríamos decir aquel mar que está entre Grecia y Turquía. Ese es el mar Egeo. De ahí entonces que el mito de Teseo se transforma en un ritual ateniense. Plutarco explica que están las oscoforias, donde no se corona al heraldo, sino que se corona al caduceo, al bastón con función sagrada. Y se grita ¡Ea, ea!, que es un grito de victoria, y también ¡Ay, ay!, que es un grito de duelo. ¿Ya? O sea, la victoria de la derrota del Minotauro y el dolor por la muerte de Egeo. Siempre esa ambivalencia. Se celebra entonces el día 7 de Paunepsión. En ese día Teseo cumple su voto a Apolo, se cocinan legumbres en una sola olla, se comen en común. ¿Y por qué? Porque al regresar reunieron lo poco que quedaba, lo cocinaron juntos y lo compartieron. O sea, una comunidad. Se llevaba un ramo de olivo adornado con lanas y frutos. Entre estos frutos estaban los higos, la miel, el aceite, el vino, signos siempre de fertilidad. Algunos dicen que estas ceremonias recordaban a los Heráclidas, pero la mayoría los vincula al regreso de Teseo. Entonces, de nuevo, muchas interpretaciones a lo mítico. Por otro lado, hablando de una cuestión que parece absolutamente... puede parecer trivial, pero es absolutamente interesante. Plutarco dice que la nave de 30 remos en la que Teseo volvió de Creta fue conservada por los atenienses hasta tiempos de Demetrio de Falero. Pero ocurre algo curioso, porque de este barco, o de esta nave más bien, se iba reemplazando la madera vieja. Se añadían piezas nuevas con el afán de conservar este barco. Con el tiempo ninguna tabla original quedaba. Y ahí surgía un debate. ¿Sigue siendo la misma nave? ¿O dejó de serlo cuando ya no quedaba nada original? Unos filósofos decían, sí, es la misma, porque conserva una identidad histórica, todos la reconocen como la nave de Teseo. Otros decían no, porque su materia cambió totalmente. Y aquí nace lo que después se llamó con el tiempo
la paradoja de la nave de Teseo, uno de los problemas clásicos sobre identidad y permanencia. Porque algo que cambia constantemente, después podríamos decir que sigue siendo el mismo. Entendámoslo con un ejemplo ya más bien moderno, pero imaginemos un Toyota Corolla del 2020, nuevo. Entonces veamos, al primer año se gastan los neumáticos, los cambiamos. Al segundo año la batería falla, la reemplazamos. Tercer año el parabrisas, cambiémoslo. El motor empieza a fallar, bueno, hay uno nuevo. Cambiamos la transmisión. Reemplazamos puertas, asiento y tablero. La carrocería está llena de óxido, entonces la sustituimos. Después de 7 años cada pieza original ha sido reemplazada. Pregunta, ¿sigue siendo el mismo Toyota Corolla que compramos el 2020? Imaginemos que alguien guardó todas las piezas originales que fuimos sacando. Con ellas se arma otro Corolla idéntico al original. Entonces tenemos el auto con todas las piezas nuevas y el auto armado con todas las piezas originales. ¿Cuál es el verdadero Corolla? ¿Dónde está la identidad? ¿En la materia física? ¿Depende de la continuidad del tiempo? ¿Depende del uso, el registro? ¿Dependerá de la forma, de la estructura? ¿Qué es lo que lo hace original? Posteriormente, luego de este dilema del barco, Plutarco nos dice que Teseo celebra las fiestas oscoforias y Teseo no llevó todas las doncellas sorteadas. En su lugar tomó 2 jóvenes amigos, eran tiernos y de aspecto femenino, y los transformó mediante baños, adornos, peinados, y los incluyó entre las muchachas sin que nadie lo notara. Así reducía el número de verdaderas víctimas femeninas. Así Teseo se destacaba también, digamos, por estos juegos de ingenio que tenía Teseo. O sea, no era solamente fuerza, sino que también era muy, muy ingenioso. Luego, Plutarco nos dice que Teseo volvió en pompa, llevando a los jóvenes con el traje que luego usarían quienes portan ramos con frutos. Estos ramos se vinculan a Dionisio, a Ariadna, pero Plutarco sugiere algo interesante, nos dice que tal vez no es solo por el mito, sino porque el regreso fue en otoño. Claro, porque el otoño representa la cosecha, los frutos, la abundancia restaurada. Entonces una celebración de fertilidad. Por otro lado también están las dimnóforas, las sirvientas del banquete que participan en el sacrificio. Aquí se imita a la madre de los jóvenes enviados a Creta, que llevan comida a sus hijos. Estas mujeres consolaban con relatos, animaban con historias, o sea, un gesto materno. Teseo erige un templete, establece rentas para sostener el sacrificio, las casas sujetas al antiguo tributo pagan ahora para el rito, los fitálidas quedan encargados del culto en agradecimiento por la hospitalidad, y el antiguo tributo a Minos se transforma en tributo religioso interno. O sea, el impuesto ya no es esta humillación a la que estaba sometida Atenas. Después de todas estas fiestas, celebraciones y simbolismo, Teseo se propone hacer una tarea absolutamente titánica. Porque después de la muerte de Egeo, de la muerte de su padre, se propone reunir en una sola ciudad a todos los que habitaban el Ática, haciéndoles aparecer un mismo pueblo, porque antes estaban esparcidos. Claro, el Ática estaba dividida, cada zona tenía su propio centro, habían conflictos internos, no había una unidad política real. Entonces, reunir a todos en una sola ciudad, hacerlos un solo pueblo y crear una identidad común era algo titánico. Y esto era lo que se va a llamar el cinecismo, ¿ya? Que en griego es sinoikismo, que es la unificación, por decirlo de alguna manera, de poblaciones dispersas en una sola polis. Ahora, pero Plutarco trata de llevarnos a tierra,
porque los pobres aceptan fácilmente esta unión. Los poderosos dudan y las élites temen perder privilegios. Uh-huh. Entonces Teseo ofrece algo absolutamente revolucionario: que no haya tiranía, que no haya un dominio personal total, que no haya un gobierno monárquico absoluto, que haya un gobierno popular, igualdad. Lo único que se va a conservar, quizás, que se ha mantenido, es el mando militar y la custodia de las leyes. Es decir, renunciar a parte del poder. Acto seguido, entonces, Teseo disuelve presidencias y senados locales. Crea una sola presidencia, por decirlo así, y un senado para todos. Da a la ciudad, ahí mismo, da a la ciudad el nombre entonces de Atenas. Y eso es el cinecismo consumado, el paso de aldeas dispersas a una polis unificada con instituciones centrales. Establece así entonces las panateneas, que son los sacrificios comunes, y las metesias, que son las fiestas de la reunión, el 16 del hecatombeón. Las fiestas cumplen una función obviamente política, si esto es para reunir una misma memoria común, una memoria histórica, y reemplazar los cultos locales por uno común, sí, es el cinecismo, esta cuestión de la unidad. Pero también Plutarco nos dice que Teseo renuncia al poder monárquico absoluto, como ya lo había prometido, y conserva el mando militar y la custodia de las leyes. Por lo tanto, no es una democracia plena, pero tampoco es una monarquía absoluta. Teseo consulta a Delfos, al oráculo, y el oráculo compara la ciudad con un odre que flota. O sea que pueden haber dificultades, pueden haber problemas, pero hundirse no es posible. Eso es lo que dice el oráculo de Delfos. Plutarco atribuye un dicho a Teseo, que es: vengan acá todos, oh pueblo. O sea, esto siempre con el ánimo de unir. Pero Plutarco añade un matiz realista a esta democracia, ¿no es cierto?, porque nos dice que es una mezcla indiscriminada que puede producir desorden. Pero Teseo esto lo ve, lo ve desde un principio, y por eso introduce una diferenciación funcional. Teseo organiza la ciudad en 3 grupos: los patricios, que custodian lo divino, de ellos se eligen los arcontes, pueden ser intérpretes de la ley y lo sagrado, y son la autoridad basada en prestigio y tradición. Por otro lado están los labradores, que son la base económica, la utilidad productiva y el sostén material de la ciudad. Y finalmente están los artesanos, que son la fuerza numérica, los oficios y técnica, el dinamismo urbano de la ciudad. Por lo tanto, Plutarco nos dice que se mantiene la igualdad en lo esencial. Cada grupo sobresale en algo distinto: los patricios en reputación, en prestigio, los labradores en utilidad y los artesanos en número. Plutarco dice que Aristóteles afirmaba que Teseo fue el primero en inclinarse hacia el pueblo y abandonar la monarquía absoluta. Y añade algo interesante, porque Homero, en el catálogo de las naves, al hablar de Atenas, no menciona rey, sino que dice pueblo. Entonces Atenas ya no se define por un monarca, sino que por su comunidad. Teseo acuña una moneda con la figura de un buey. ¿Por qué será la figura de un buey? Bueno, Plutarco nos da 3 posibles explicaciones. Puede ser el toro de Maratón, el general Tauro de Minos, o una inspiración más bien agrícola, un símbolo agrícola. Porque el buey es símbolo de fertilidad, de trabajo agrícola, de fuerza, de riqueza, etc. De ahí expresiones que señala Plutarco: vale 100 bueyes. Teseo asegura el territorio hasta Mégara. En el istmo levanta una columna con inscripciones que delimitan al oriente con Jonia, al occidente con el Peloponeso. Teseo también busca que por él
se celebren los ísmicos en honor de Poseidón. Claro, así como por Heracles se celebraban los olímpicos en honor de Zeus, bueno, Teseo también quiere esta celebración. Porque antes había una solemnidad nocturna por Melicerte, pero de un tono más iniciático, más local, incluso privado o oscuro, podríamos decir. En cambio no, Teseo quiere que esto sea más bien público, abierto, panhelénico. ¿Y por qué se instituyen? Plutarco nos dice que puede ser en memoria de Cirón para purificarse por su muerte, o en memoria de Cinis. Recordemos que la catarsis o la purificación era algo absolutamente importante en la antigua Grecia. El héroe que mata necesita rito que repare. Y los juegos funcionan justamente como esa reparación pública, como prestigio. Teseo acuerda con los corintios que los atenienses tengan asientos de precedencia en los sísmicos, tanto espacio como cubra la vela de la nave de la teoría. Y esto lo saca Plutarco de las fuentes de Lánico y Andrón de Alicarnaso. Luego Teseo viaja, no se sabe con qué motivos, muchos dicen que fueron motivos expansionistas, políticos, etc., al Ponto Euxino, hace una expedición al Ponto Euxino. ¿Qué espera encontrar allí? Bueno, allí están las Amazonas, ¿ya? Según Filócoro, Teseo acompañó al mismísimo Heracles contra las Amazonas. Pero otros autores dicen que no fue acompañante, que más tarde organizó su propia expedición y que tomó a Antíope como cautiva. Plutarco se inclina más por la segunda versión. Pero ¿quiénes eran las Amazonas? Eran un pueblo femenino, guerrero, asociadas al norte del Mar Negro. En la iconografía ateniense, por ejemplo en el Partenón, la amazonomaquia simbolizaba barbarie, alteridad, desorden, etc. ¿Y qué pasó con la captura de Antíope? Antíope era una guerrera femenina, ¿ya? De este pueblo, era una amazona. Y vivía en los confines del mundo griego, en la zona del Ponto Euxino, como habíamos dicho. En muchas versiones reina o al menos una princesa amazona, y a veces se la identifica o confunde con Hipólita, que es hermana o doble variante, pero en la mitología, ¿no? Entonces, hay varias fuentes de qué pasó con Teseo y Antíope. Como habíamos dicho, en la primera, Teseo acompaña a Heracles en su expedición y recibe a Antíope como recompensa. Pero en otras se dice que Teseo viaja por su cuenta y la captura. Y en otras también, algunas versiones dicen que no hubo ningún combate, sino que fue atraída a la nave y Teseo zarpó con ella. Entonces, el rapto provoca la amazonomaquia, es decir, las amazonas invaden el Ática, es decir, Atenas. Combaten, digamos, en el centro. Antíope en algunas versiones lucha al lado de Teseo y en otras muere en combate. En muchas otras tradiciones, Antíope es madre de Hipólito. Y esto es importante porque el ciclo trágico de Hipólito, es decir, que luego va a ser vinculado con Fedra, es central en la caída después de lo que va a ser la vida de Teseo. Si nos quedamos con la versión de que Plutarco se queda con Antíope, bueno, después de esto, Teseo no regresa inmediatamente a Atenas, sino que se detiene en la región de Nicea, en Bitinia. Viajan con él 3 jóvenes atenienses que son Euneo, Toante y Soloonte. Soloonte se enamora de Antíope, pero lo mantiene en secreto. Solamente lo confiesa a un amigo e intenta declararse incluso a Antíope. Y lo hace, de hecho. Pero Antíope lo rechaza con firmeza. No delata a Soloonte ante Teseo y actúa realmente con prudencia y con moderación. Soloonte, desesperado, se arroja a un río y muere. Solo entonces Teseo se entera de lo ocurrido y del motivo. Y
Por cierto que Teseo no se enfurece, sino que todo lo contrario se entristece. De hecho, tras la muerte de Soloonte, Teseo recuerda el oráculo, recuerda lo que le había dicho la Pitia, que era algo así que cuando en una expedición estés demasiado triste y angustiado, funda allí una ciudad. Y efectivamente, tras la muerte de Soloonte, Teseo funda una ciudad y la llama Pitópolis, ciudad de la Pitia. Y además da al río el nombre de Soloonte en honor al joven muerto. Deja como prefectos a los hermanos del difunto y designa también a Hermo como dirigente. Con todo entonces estalla la guerra entre Atenas y las Amazonas provocado por este rapto de Antíope, ya que en algunas versiones es Hipólita, como habíamos dicho. Las Amazonas van a recuperar a su reina, invaden el Ática, y Plutarco nos dice que no se quedaron en las afueras, tuvieron sus campamentos dentro del territorio ateniense. La batalla se dio entre el Nix, el Museo y el Foro. Cleidemo describe posiciones concretas, una ala amazona hacia el Amazonio, otra hacia el Nix, combates cerca del museo, sepulturas visibles en la ciudad. O sea, las tumbas sin nombres de lugares servían como pruebas materiales siempre del relato. Antes del combate decisivo, Teseo ofrece víctimas al miedo, que es Fobos. ¿Para qué? Para cumplir un oráculo. O sea, no se sacrifica a Ares, sino que sacrifica al miedo, o sea, a Fobos. Reconoce Teseo, en este sentido, que lo que se viene no es una guerra fácil, para nada. O sea, tiene que prepararse, sabe que va a ser un combate largo, que va a haber muchos avances y retrocesos, pero que finalmente siente que va a tener la victoria. Y en efecto, los atenienses logran imponerse. Tras 4 meses se firma un tratado. Interviene como mediadora la reina amazona. La amazonomaquia se convirtió entonces en un gran hito para Atenas. En el siglo V se representó en el Partenón. Se comparaba incluso con las guerras médicas, y no fue una guerra fácil. Digamos, pensemos que las guerras médicas eran griegos versus persas, ¿ya? Por lo tanto, fue profundamente importante esta invasión de las Amazonas. Hay algunas versiones donde se señala que Antíope muere en combate. Algunos dicen que murió luchando del lado de Teseo, murió alcanzada por una flecha disparada por Molpadia, pero de todas maneras nunca se pensó que Antíope fuera una mujer débil o poco aguerrida. No, todo lo contrario, era una guerrera que combatía al lado de Teseo en este sentido. Ahora bien, Plutarco enumera varios lugares donde habría sepulturas de amazonas: en Calcis, en Mégara, en Queronea, en Tesalia. O sea, el mito de las amazonas también se va materializando en las geografías, y como habíamos dicho, las tumbas eran lo más importante. En cuanto al tratado establecido entre los griegos y las amazonas, se menciona un lugar llamado Orcomocio. Además, antes de las fiestas de Teseo, se ofrecían sacrificios a las amazonas. Atenas entonces celebra su victoria, pero también honra a sus enemigas en este caso. ¿Ya? Se reconocía una valentía y una guerra que no habían tenido nunca. Con el tiempo, como todos pueden saber, muere Antíope. Y tras la muerte de Antíope, Teseo se casa con Fedra. Pero ojo que Teseo ya tenía un hijo de la Amazona, y ese hijo es Hipólito, según la versión más conocida, o Demofoonte, según Píndaro. Pero la tradición más influyente siempre va a ser la de Hipólito en este caso. Y aquí comienza un periodo más bien oscuro de la vida de Teseo. Con Fedra e Hipólito ocurre una pasión ilícita,
Estamos hablando de Fedra e Hipólito, o sea, Fedra, la esposa de Teseo, e Hipólito es el hijo. Entonces es una pasión ilícita, causa rechazo, hay una acusación falsa, una maldición. Plutarco de hecho lo señala de esta manera: como la historia en nada contradice a las tragedias. Es decir, lo que cuentan los poetas trágicos no entra en conflicto aquí con la tradición histórica, porque es justamente una tragedia. O sea, los hechos ocurrieron tal como lo dramatizaron los poetas. Hasta aquí entonces Teseo había sido el unificador de la Ática, digamos el fundador de instituciones, el fundador de Atenas, poco menos, vencedor de enemigos, pero ahora maldice a su hijo. Es un hombre dominado por los celos, la sospecha. Comienza a ser una figura trágica, tal cual personaje de Esquilo, de Eurípides o de Sófocles. Comienzan a circular ciertos rumores, ciertas versiones, parejas atribuidas a Teseo. Se le atribuye el rapto de Anajo de Trecene, la unión con las hijas de Cinis y Cerción, a quienes él mismo había matado, matrimonio con Peribea, que es la madre de Áyax, unión con Ferebea, unión con Iopa. Bueno, todas estas relaciones, si bien no fueron motivo o inspiración para los trágicos, circulaban en relatos locales, y ese era el tema, ¿no? Se recuerda entonces nuevamente a Ariadna. Una tradición afirma que Teseo la abandonó porque se enamoró de Egle, la hija de Panopeo. Y Plutarco lo califica, este abandono, como feo y muy injusto. Ahora bien, el episodio quizás más grave es el rapto de Helena. Antes de la guerra de Troya, Helena aún era joven cuando Teseo la raptó junto con Piritó. Y este acto tuvo consecuencias enormes porque los Dioscuros, los hermanos de Helena, invaden Atenas. Teseo termina en destierro y ahí sí que comienza su caída definitiva. Plutarco nos dice que luego nos hablará de eso. Y ahí pasa a otro tema. Se pregunta si Teseo participó en las grandes gestas. Según Heródoto, el historiador, Teseo solo participó en la guerra de los Lápidas contra los centauros, no intervino en otras grandes expediciones, pero otras tradiciones afirman que sí participó en la expedición de Jasón a la Cólquide, la cacería del jabalí de Calidón junto a Meleagro. De hecho, la centauromaquia fue uno de los grandes mitos de conflicto entre las civilizaciones, que fueron los Lápidas, el instinto salvaje de los centauros, y Teseo aparece como aliado de los Lápidas. Ahora bien, hablamos de que estuvo con Jasón, o sea, Teseo fue argonauta. Algunas tradiciones lo incluyen entre los argonautas, pero aquí hay un problema cronológico, porque si Teseo participó en esas gestas, entonces pertenece a la generación heroica anterior a la guerra de Troya. Pero Plutarco deja esta cuestión absolutamente abierta. Con el gran trayecto que tuvo Teseo con respecto a las guerras, se decía que Teseo era prácticamente otro Heracles. ¿Ah? De hecho, hay un proverbio que dice no sin Teseo, que significa que no se hacía empresa importante sin él, que el nombre de Teseo garantizaba éxito. Por lo tanto, era lo mismo que Heracles. Heracles, cuando está en sus trabajos, también todos los trabajos tenían éxito, bueno, excepto el final. Pero podríamos decir de Plutarco que también tuvo una especie de trabajo en todos los sucesos que le han acontecido, ¿no? Otra cuestión de la que nos habla Plutarco es del contexto de los 7 contra Tebas, que fue una expedición mítica en la que 7 jefes guerreros atacaron la ciudad de Tebas para colocar en el trono a Polínices, expulsado por su hermano Eteocles. Es uno de los grandes ciclos heroicos anteriores a la guerra de Troya. Tras la expedición de los 7 contra Tebas, muchos jefes argivos murieron bajo la fortaleza tebana, la Cadmea.
el rey Adrasto pidió ayuda para recuperar los cuerpos de los caídos. De hecho, en el mundo griego era así, o sea, negar sepultura era una impiedad pero gravísima. La inhumación era un deber sagrado. Esto de dónde está el cuerpo, ¿no? Hay una tragedia griega muy importante en ese sentido, que es la de, si no me equivoco, es de Sófocles, la Antígona de Sófocles. ¿Ya? Ahí se ve ese tema mucho más en detalle. ¿Y cómo interviene Teseo? Las versiones difieren porque en la tragedia de Eurípides, llamada Las Suplicantes, Teseo derrota militarmente a los tebanos, pero según la tradición que recoge el historiador Filócoro, lo hace por persuasión y tratado. La verdad es que Plutarco se inclina más por la segunda versión, o sea que Teseo actúe como un diplomático. Ahora bien, Filócoro afirma algo notable, porque este fue el primer ejemplo de tratado para devolver cadáveres enemigos. Estamos ante una especie de habeas corpus, ¿ya? Para evitar un perjuicio contra el cuerpo, ¿no es cierto?, de los enemigos. Plutarco recuerda que en la vida de Heracles ya había mencionado un caso similar. Claro, porque Heracles ya era un modelo panhelénico, pero Teseo parece que es un modelo más bien ateniense. Se mencionan los lugares de sepulturas, el Eleuterias, los sepulcros de la mayoría, y el Eleucino, los sepulcros de los jefes, ¿ya? También Esquilo, en los Eleusinos, dramatiza este episodio, porque ahí se refuerza la imagen de Teseo como un rey justo, un protector del suplicante y un defensor siempre de lo divino, de las leyes divinas. Luego Plutarco habla de un tema muy particular de Teseo, que era su amistad con Pirito. Pirito, queriendo probar la fama de Teseo, roba a sus bueyes en maratón y en lugar de huir lo espera. Se enfrentan cara a cara. Pirito le extiende la mano y pide que Teseo sea juez del supuesto robo, y acepta someterse a la pena. Pero Teseo responde con lo siguiente: no lo castiga, para nada, no, todo lo contrario, le ofrece amistad. Y así nace una alianza jurada, ¿no? Una ética heroica, si ustedes quieren, una admiración mutua antes que enemistad. Pirito se casa con Deidamia, invita a lápitas, centauros, y en el banquete los centauros se embriagan, intenta raptar a las mujeres y estalla una guerra. Teseo combate junto a los lápitas, y aquí nuevamente estamos ante el tema de la dicotomía entre civilización y el instinto desordenado de los centauros, ¿no es cierto? Esto, de hecho, podríamos hacer un paralelo entre la amazonomaquia y la centauromaquia. Según Heródoto, Teseo conoce por primera vez a Heracles durante esta guerra, pero otras tradiciones dicen que ya se habían encontrado antes, que Teseo ayudó en la iniciación y purificación de Heracles, que esa purificación fue necesaria por acciones imprudentes del héroe, etcétera. O sea, hay un montón de tradiciones que nos muestran distintas versiones. Hay un episodio que nosotros nombramos al pasar, que es el rapto de Helena, que es una de las cosas quizás más reprochables a Teseo, porque la rapta cuando aún era una niña. Y uno diría, oiga, pero Helena fue raptada por París, y así comenzó la guerra de Troya y todo el tema. Bueno, la verdad es que Helena también tuvo algunos acontecimientos antes de la captura de París. Plutarco recoge versiones alternativas que intentan de alguna manera morigerar la culpa de Teseo, que quienes la raptaron fueron Idas y Linceo. Teseo solo la recibió en depósito. También se dice que Tíndaro se la entregó por protección. Pero añade Plutarco que la versión más verosímil y más atestiguada es que sí la raptó. Es decir, no hay una exculpación. El relato más acertado entonces dice que Teseo y Pirito viajan a Esparta. Helena estaba danzando en el templo de Artemisa, la raptan, huyen más allá del Peloponeso.
Helena era una niña. ¿Mm? O sea, esto era aún más grave. Y Teseo y Pirito hacen un pacto. Una vez a salvo deciden sortearla, y a quien le toque la suerte la tendrá por esposa. El otro ayudará a conseguir otra esposa. Entonces ambos desean casarse con hijas de Zeus, y Helena era hija de Zeus. Bueno, tras el sorteo entonces, finalmente Helena le toca a Teseo. La lleva a Afitnas, en el Ática, la pone bajo custodia de su madre, que es Etra, y la confía a un amigo para guardarla. Teseo había prometido ayudar a Pirito a conseguir esposa, y Pirito quiere nada menos que a Perséfone. A Perséfone. Entonces, Plutarco nos dice que la tradición nos dice que Aidineo, que es el rey de los molosos en el Epiro, llamaba a Perséfone su esposa, Core a su hija y Cerbero a su perro. Entonces hay un desenlace que es del siguiente tenor. Aidineo entiende que no vienen como pretendientes legítimos, sino que vienen como raptores. Entonces prende a ambos. Pirito es despedazado por el Cerbero y Teseo queda prisionero. O sea, aquí ya llegó a la decadencia máxima nuestro héroe. Sin embargo, mientras tanto en Atenas había un conflicto. Está Menesteo. Menesteo era un noble local de Atenas, y es presentado como un descendiente de Erecteo, linaje antiguo ateniense, un orador increíble, un político popular. Menesteo sabía hablar a la muchedumbre según su gusto, y supo de alguna manera convertir el resentimiento en un discurso político. Recordemos que lo que hizo Teseo fue unificar el Ática, suprimió autoridades locales y centralizó el poder en Atenas. Y claro, eso benefició a la gente, pero perjudicó a los nobles locales. Entonces Menesteo está de alguna manera aprovechando eso, está explotando esa herida. Y le dice entonces a su público: han perdido su autoridad, ya no son señores en sus regiones, se han vuelto subordinados. Y a los demás les dice algo distinto, les dice: les prometieron libertad, pero han perdido sus patrias y templos, ahora obedecen a un solo señor y además es extranjero. ¿Por qué? Porque recordemos que Teseo nació en Tresén, fue criado fuera de Atenas, entonces Menesteo lo presenta como un advenedizo, igual que los hermanos de Egeo, ¿se acuerdan? Los Tindáridas, Cástor y Pólux invaden el Ática para recuperar a su hermana Helena. Y la tradición dice que su llegada debilitó al régimen de Teseo, aunque algunos creen que Menesteo los instigó también. Entonces, más encima hay una especie de conspiración interna. Bueno, y llegaron los Tindáridas a Atenas. Y solo lo único que querían los Tindáridas era reclamar a su hermana Helena. Pero Atenas le responde que no la tiene. No la tiene. Entonces, no hay ningún motivo como para atacar a Atenas en ese sentido. Y ahí aparece un personaje, que es Academo, y él revela que Helena está oculta en Afitnas, y por eso los espartanos lo honran en vida. Más tarde, cuando invaden el Ática, respetan la academia. De aquí deriva el nombre entonces, la academia, que es el lugar que siglos después sería la escuela de Platón. Dice Arco ofrece otra tradición. Dice que Quedemo y Marato acompañan a los Dioscuros. La academia toma el nombre del primero y Maratón del segundo. Los Dioscuros marchan a Afitnas, la toman por asalto, la destruyen y recuperan a Helena. Entonces Helena sale del control de Teseo. Y Teseo, que todavía está prisionero, recordemos. Ahora hay otras versiones que son más contradictorias. Dicen que Álico, que era hijo de Escirón, y de hecho era el Escirón, que era el mismo bandido que Teseo había matado anteriormente, combatía al lado de los Dioscuros y murió durante la toma de Afitnas.
Entonces se dice que murió en Afinas combatiendo junto a los Dioscuros, pero también dicen que fue muerto por el propio Teseo, según algunos historiadores. Em, Se decía que un lugar en Mégara llevaba su nombre y ahí estaba su sepulcro también. Entonces Álico fue un guerrero aliado de Dioscuros, pero no se sabe si murió cuando estaban tratando de rescatar a Helena en Afidna, o más bien Teseo ya lo había matado. Con todos estos hechos entonces, Menesteo cambia la narrativa, persuade al pueblo de algo singular. Los Tindáridas no vienen contra Atenas, vienen solo contra Teseo. Entonces, se convierte a Teseo en un responsable de esta conducta. Los Tindáridas no saquean Atenas, no van a imponer tributos, pero exigen ser iniciados en los misterios. O sea, digamos, de invasores van a ser considerados más bien protectores, moderados. De hecho, se les tributan honores divinos. Se les llama ánaces o ánaques en griego antiguo. Y Plutarco nos explica el término también, que de hecho significa protectores, pero también puede vincularse con su aparición celeste como de estrellas. O sea, aquí hablamos de figuras entonces sagradas, y de Teseo nos vamos olvidando cada vez más. Y hasta ahora hemos hablado de muchas cosas, pero no de la madre de Teseo. ¿Qué fue de la madre de Teseo? Etra. Bueno, tras la toma de Afitnas por los Tindáridas, Etra es llevada cautiva a Esparta. Luego acompaña a Helena a Troya. Se cita a Homero, quien mencionaba que la Pitei de Etra, es decir, la hija de Piteo, entre las acompañantes de Helena estaba. Entonces esto también se integra a lo que se llamó el ciclo troyano. Pero algunos rechazan ese verso o lo consideran una interpolación. También se menciona una tradición en la que la Ódice, que es la hija de Príamo, tiene secretamente un hijo de Demofonte. Etra lo cría en Troya. Istro propone otra narración. Alejandro, es decir, Paris, habría sido derrotado por Aquiles y Patroclo. Héctor habría destruido la ciudad de los Trecenios y allí habría capturado a Etra. Pero Plutarco señala que esta versión está muy fuera de camino, es muy poco fiable. Y mientras tanto, Teseo entonces sigue prisionero ahí con el rey Moloso, que recordemos que era Idoneo. Este además había matado a Pirito. Recordemos que mató a Pirito, lo había quemado, y a Teseo lo encerró. Pero fíjense que la tradición nos dice que Heracles llega como huésped a la corte del rey Idoneo y se encuentra con lo ocurrido. Y Heracles, conversando ahí con el rey, lamenta la muerte ignominiosa de Pirito, y cuando se entera que Teseo está encarcelado, intercede por él. Heracles le suplica su liberación, y Idoneo, después de pensarlo, concede la petición. Entonces Teseo es salvado por Heracles, ya no por su poder, recordemos que ya tenía más de 50 años, sino que es por Heracles por el cual es salvado. Al regresar, Teseo realiza algo profundamente importante. Consagra sus propios templetes a Heracles. Es decir, los Teseos pasan a llamarse Heracleos. Solo 4 conservan su antiguo nombre, según el historiador Filócoro. Entonces aquí este gesto está lleno obviamente de una gratitud sincera y un reconocimiento que no es expreso, pero es implícito, de superioridad. Entonces Heracles comienza a representar nuevamente lo que siempre ha sido un héroe panhelénico, universal. Y Teseo, enfrente de él, queda de alguna manera disminuido. Teseo intenta retomar el poder entonces en Atenas. Encuentra a sus antiguos enemigos más fuertes, a los principales que ya no le temen, y al pueblo absolutamente corrompido y acostumbrado a la adulación.
Plutarco sugiere que el problema no es político, no es absolutamente político, sino que es moral, porque el pueblo ya no quiere obedecer leyes, quiere ser todo lo contrario, quiere ser halagado. Y Teseo, que había sido fundador de la unidad ateniense, ya no logra gobernar esa misma ciudad, ya no tiene control de la ciudad que ayudó a fundar. Teseo entonces, desesperado, intenta recuperar el poder por la fuerza, pero la muchedumbre se le opone. La ciudad que él unificó ahora lo rechaza. Envía a sus hijos entonces a Eubea bajo la protección de Elefenor, y desde el Gargueto lanza imprecaciones contra los atenienses. Luego parte hacia Esciro. Definitivamente entonces Teseo maldice a su propia ciudad. Y en Esciro reina Licómedes, y Teseo cree tener allí amigos, tierras familiares, un lugar seguro en definitiva. Pero Licómedes teme su fama, o más bien quiere congraciarse con Menesteo, o simplemente desconfía de Teseo. Con engaño lo conduce a lo alto de un precipicio y lo arroja al vacío. Y ahí entonces, muchachos, Teseo, nuestro héroe, muere, llevando una vida de privilegio, de heroísmo, de salvación a la ciudad. Fundó la ciudad de Atenas, pasó por algunas tragedias y ahora finalmente muere traicionado. Algunos dicen que no fue asesinado, sino que simplemente paseaba después de comer y resbaló y cayó por accidente. Sea empujado o sea accidente, nadie tuvo cuenta de él después de muerto. No hubo ningún funeral, duelo y tampoco un reconocimiento, sino que Teseo muere en el olvido. Y mientras tanto, en Atenas reina Menesteo. Los hijos de Teseo son criados como particulares, absolutamente no como herederos reales. Van a la guerra de Troya con Elefenor y después de la muerte de Menesteo recuperan el reino. Siglos después, pareciera ser que la figura de Teseo renace, porque en la batalla de Maratón en el año 490 a.C., cuando Atenas combate a los medos, es decir, los persas, muchos soldados dicen haber visto la sombra de Teseo armada, guiándolos contra los bárbaros. O sea, aún tenía el pueblo, digamos, los soldados, algún recuerdo, algún sentimiento por Teseo, porque los liberó del tributo, recordemos que le había impuesto Creta, derrotó al toro, mató a los malhechores que se aprovechaban de los viajeros, se aprovechaban del pueblo ateniense también. De hecho, Plutarco nos cuenta que después de las guerras médicas, bajo el arcontado de Fedón, Atenas consulta al oráculo de Delfos, y la respuesta de la Pitia es clara, dice: deben recoger los huesos de Teseo y guardarlos con veneración. El encargado de cumplir la orden es Simón, quien había conquistado Esciro. En la isla habitaban los Dólopes, que era un pueblo rudo y poco hospitalario. Un águila comienza a escarbar en un terreno elevado, y Simón interpreta el gesto como una señal divina, y se ponen a excavar, y encuentran un esqueleto de tamaño extraordinario, una lanza de bronce y una espada. No importaba realmente en ese momento si eso llegase a ser los huesos de Teseo, pero fue totalmente simbólico que el águila, digamos, poco menos que le dijera dónde había alguna señal. Los restos son llevados a Atenas y la recepción es extraordinaria. Hay procesión, hay sacrificios, una celebración pública enorme. Y Plutarco dice algo bellísimo, dice: como si el mismo Teseo hubiese entrado en la ciudad. Ahora entonces es Teseo glorificado. En los últimos momentos de su vida fue exiliado, pero ahora es absolutamente glorificado. Sus restos son depositados en el centro de la ciudad, cerca del gimnasio, y su tumba se convierte en asilo para esclavos, en refugio para miserables, protección contra los poderosos. El sacrificio principal se celebra el día 8 del mes Paunepsión. Ese sería el día en que volvió de Creta,
el día de la liberación del tributo y el día de la restauración del orden ateniense. Los demás días, 8. Es decir, no solo ese día, también se le honra los días 8 del mes. ¿Y por qué el número 8? Se dan diversas explicaciones. Se dice que porque llegó por primera vez desde Trecén, un día 8 del mes Hecatombeón, según Diodoro el geógrafo. Y otra, una explicación más bien teológica, porque el 8 corresponde al dios marino, que es su supuesto padre, Poseidón. Se supone que también Poseidón era venerado en los días 8. Y Teseo es considerado hijo suyo, por lo tanto el número 8 le conviene absolutamente de forma natural. Plutarco también da una explicación más bien pitagórica. El 8 es el primer cubo de un número par y el doble del primer cuadrado. 2 por 4, 8. El cubo representa entonces una estabilidad tridimensional. El cuadrado representa firmeza. Entonces, el 8 simboliza permanencia, estabilidad, inmovilidad. Poseidón además recibe los nombres de Asfalio, es decir, el que asegura, el que da estabilidad, Galleoco, el que sacude la tierra. Pero ahí hay una paradoja hermosa, porque el dios que sacude la tierra es también el que garantiza firmeza al mismo tiempo. Entonces, el número 8 condensa esa doble potencia que representa Poseidón. Y hasta aquí, amigos, entonces hemos hablado de Teseo. Terminamos con la historia, con la vida paralela de Teseo. Y ahora tenemos que entrar a la vida paralela a Teseo, que es la de Rómulo.